vean la que haga ella. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos al Ateneo Literario, Artístico y Científico. Quiero agradecer también la presencia de la familia de Serafín Pazo que nos acompaña hoy. Y bueno, retomamos en la tarde de hoy la quinta semana de Ciencias y las Humanidades, que como sabéis, a partir de este curso pues tiene el nombre de nuestro querido y añorado Serafín. Estas dos charlas que tenemos esta tarde fueron aplazadas como consecuencia de las inclemencias meteorológicas. Retomamos, por lo tanto, el curso de las mismas. Hoy nos acompaña para disertar sobre, ya sabéis que esta quinta semana de la ciencia está dedicada al tiempo y bueno, pues ha sido analizado y seguirá siendo analizado bajo diferentes perspectivas, ¿no? En concreto hoy vamos a tener como ponentes a Antonio Ares Camerino, que es pues nuestro secretario general, también es secretario de la cátedra que tenemos con la Universidad de Cádiz, y él hablará del tiempo a escala humana. Y por otro lado tenemos a Francisco Javier Gala León, amigo, compañero, catedrático de Ciencias Psicosociales aplicadas a la salud y las relaciones humanas en los cuidados de la Universidad de Cádiz, con el que, bueno, pues ateneísta también, por supuesto, y con el que tanto he compartido a lo largo de muchos años. Así que os doy las gracias a los dos, tanto a Antonio como a Paco, el que estén hoy, esta tarde con nosotros para disertar en dos perspectivas diferentes sobre el tiempo. Antes de comenzar, quiero transmitir a los que estáis aquí presentes y a los que nos siguen, y a los socios, por supuesto, la llamada que me acaba de hacer la doctora Felicidad Rodríguez, como saben, es la presidenta del Colegio de Médicos, para darme las gracias. Le acaban de conceder la medalla de oro al colegio y bueno, pues para darme las gracias, puesto que esta institución fue una de las instituciones, el Ateneo fue una de las instituciones que firmó la documentación pertinente para que eso fuera a buen puerto. En definitiva, por lo tanto, yo me callo ya y le dejo la palabra al doctor Antonio Ares para que nos hable sobre el tiempo a escala humana. Cuando quiera, Antonio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, agradecer a Diego el hecho de que haya contado conmigo para participar en esta semana, que yo creo que puede servir como un homenaje más que merecido a nuestro querido Serafín Pazo, ¿no? A ver cómo pasa esto. Bueno, es que dándole al frisado de esa. Sí, pero es que ha quitado ahora La escala humana. ahora sí. Bueno, yo creo que el homenaje a Serafín es mucho más que merecido, ¿no? Serafín era una persona, un sabio, de los que probablemente queden poco. Era un enamorado de varias cosas. Una de las cosas fundamentales que más le gustaba y que siempre hablaba en cualquier charla era la espiral de Fibonacci y el número áureo. Eran dos cosas que yo creo que la familia puede estar un poco cansada de escuchar esas dos reflexiones que él siempre hacía, ¿no? Y después, vamos, pues hablando de eso de las medidas y de las cosas a las que era totalmente aficionado, pues traigo aquí una imagen del hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Vitruvio era un arquitecto, un ingeniero y un arquitecto del siglo I antes de Cristo, y que el tema de la proporcionalidad, de la que tanto nos ha hablado Serafín, pues lo tenía muy, muy en mente, ¿no? Entonces hablaba de la proporción ideal del cuerpo humano, y esa proporción ideal del cuerpo humano pues decía que 4 dedos equivalen a una palma, 4 palmas equivalen a un pie, 6 palmas hacen un codo, 4 codos equivalen a la altura de un hombre, 4 cúbitos equivalen a un paso y 24 palmas equivalen a un hombre. O sea que si cogemos nuestra palma de la mano, 24. Hay algunos que somos menos, somos 22, pero vamos, también y otros son palmas más chiquititas, otros son palmas, dependiendo de la palma, ¿no? Palmito. El palmito. Y después, pues, a lo largo de la charla vamos a hablar de lo que es el tiempo, del concepto físico del tiempo, lo que es el tiempo en el contexto de la naturaleza, el tiempo en el contexto de la Tierra, el tiempo, cómo pasa el tiempo en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras relaciones sociales, y haremos algunas reflexiones sobre el tiempo en el contexto social en el que nos podemos encontrar, ¿no? El tiempo, parece que una hora, un día, un minuto es igual para todo el mundo. Yo planteo aquí esta pregunta. De todas esas fotografías que se ponen ahí, personas que están disfrutando y personas que están trabajando en semiesclavitud,
pues sienten igual el paso del tiempo. Probablemente el tiempo no sea lo mismo cuando uno está en una situación placentera que cuando uno está en una situación de dolor, una situación de sufrimiento o una situación de semiesclavitud, como hay algunas de las imágenes que se ponen aquí, ¿no? El concepto del tiempo es un concepto físico, o sea, podemos hablar del tiempo como un concepto físico. Se ha dicho muchísimas veces dentro del sistema internacional de unidades y medidas cuál es la definición del segundo, pero la definición del segundo cada vez más compleja. Fijaros lo que pone ahí, que es un segundo. Yo creo que hay que leérselo porque es imposible aprendérselo de memoria. Un segundo es la duración de 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transmisión entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio a una temperatura de lo que puede considerarse que hacer cero absoluto, que son los 273 grados Kelvin. O sea, si nosotros miramos el reloj y han pasado 10 segundos, pues yo creo que no nos da tiempo ni a leer la definición y mucho menos de aprendernos, ¿no? Desde aquí también hace una reflexión, vamos. El Real Observatorio de la Armada, que está en San Fernando, es el que marca marca el tiempo que tenemos en nuestro país. Ahí está lo que es el reloj atómico, que ahí es donde efectivamente existen átomos de cesio y donde se dice de una forma explícita cuánto es el tiempo y nos mide el tiempo a nivel del Estado español. Y el tiempo como cuarta dimensión, ¿no? O sea, de siempre se hablaban de las tres dimensiones, lo alto, lo ancho y lo profundo, pero el tiempo se puede convertir en una cuarta dimensión con unas características muy especiales, y es que en el resto de las dimensiones, entre las tres dimensiones clásicas, podemos ir hacia adelante o hacia atrás, pero en el tema del tiempo no podemos ir hacia atrás, o por lo menos no hemos llegado todavía a esa posibilidad. Tú puedes ir hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia adelante o hacia atrás, pero el tiempo no nos permite ir hacia atrás, sino único y exclusivamente hacia adelante. Y es lo que se ha dado a llamar la flecha del tiempo, que tiene una dirección unívoca en la que lógicamente no podemos ir en sentido contrario. Y hablar del tiempo es hablar de la teoría de la relatividad, ¿no? De la famosa teoría de la relatividad, en la que el tiempo y el espacio, que parecían que eran dos términos absolutos antes de la física tradicional, pues con la física que se plantea del tema de la física de la relatividad de Einstein, pues parecen como no son valores absolutos, sino que dependen de la situación del observador. Y la famosa ejemplo que pone que cuando una persona está en la estación, el tiempo de la persona que está en la estación, que ve pasar el tren, es diferente en medida al tiempo de la persona que está viajando en el tren. Lo que pasa es que es tan imperceptible que es imposible hacer la diferencia, ¿no? Lo que sí ocurre es que con la teoría de la relatividad, la teoría espacial de la relatividad, que hablaba de la velocidad de la luz, de los 300.000 kilómetros por segundo de la velocidad de la luz, si consiguiéramos, en teoría, todo eso es teoría, si consiguiéramos viajar a la velocidad de la luz, el tiempo se contraería y se han visto muchas películas, El planeta de los simios, películas similares de ciencia ficción, en la que se ve como el tiempo se puede acortar o se puede alargar dependiendo de la velocidad a la que nosotros vayamos. A lo largo de la charla, ahí voy a poner algunas definiciones, algunas poesías, algunos textos de algunas personas célebres que hablan del tiempo. Jorge Luis Borges. Tu materia es el tiempo, el incesante tiempo. Eres cada solitario instante, sustancia suave y pesada, que parece que ha sido imaginada para medir el tiempo de los muertos. Y el tiempo y las sociedades. O sea, el concepto de tiempo, muchas veces, en programas que aparecen en televisión, de estos que hablan de tribus que viven en el Amazonas o viven en zonas selváticas, yo no he visto una persona más ociosa que los que viven sin nada. O sea, lo único que tienen que buscar comida y buscar sustento. Lo demás lo tienen garantizado. Por lo tanto, el tiempo en las sociedades tribales es un tiempo mucho más dilatado, es un tiempo que no se mide por el reloj, que se mide más que nada por el tema de la luz del día o la luz o la oscuridad de la noche.
Los horarios del reloj, yo creo que desde que aparecieron los relojes hemos perdido. Lo mismo desde que aparecieron los móviles, hemos ganado otras cosas, pero hemos perdido intimidad, hemos perdido reflexión y hemos perdido muchísimas posibilidades de hacer cosas. La gestión del tiempo. ¿Cómo gestionamos nuestro tiempo? Muchas veces vemos que hay personas a las que le da tiempo todo, hacer de todo, y personas a las que no le da tiempo absolutamente nada. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué una persona se gestiona muy bien el tiempo y otros tardan tanto o no saben hacer o saben gestionar el tiempo? Yo creo que la gestión del tiempo y el esfuerzo el trabajo constante, son dos de las características fundamentales de las personas que son capaces de ser brillantes y de hacer muchas cosas, ¿no? Hoy día todo ha de ser inmediato. O sea, estamos hablando comentaba Pepe las noticias de lo que ha dicho Trump. Tenemos el móvil y ya no hay que esperar a la prensa del día siguiente para leer las noticias. Las noticias te llegan en vivo y en directo y en tiempo real, ¿no? La tecnología ahorra tiempo. Yo eso lo pondría en cuestión, ¿no? Estoy haciendo un curso del Colegio de Médicos, que lo está haciendo a través de la Organización Médica Colegial, sobre habilidades tecnológicas. Ese curso de habilidades tecnológicas, desde que empieza el curso hasta que termina, hay un curso de un montón de horas, y aquí Pilar se ríe porque lo está haciendo igual que yo, te dice que todo es para ahorrar tiempo, y tú al final dices, ¿ahorrar tiempo para qué? Para hacer más cosas. Para hacer más cosas. O sea, al final tú dices, entras en una espiral de que te dan tecnología, te dan herramientas para ahorrar tiempo, para que sigas trabajando y haciendo más cosas, con lo cual al final somos esclavos de la tecnología con respecto al tema de la gestión del tiempo. Sociedad del tiempo. El tiempo cuando se viaja. O sea, salimos de viaje 3 días y nos parece una eternidad. Nos quedamos en casa y dice, oye, ya es sábado, si era lunes hace un ratito y ya estamos en el sábado y ya estamos en el siguiente lunes. Por lo tanto, ahí es donde verdaderamente se demuestra la relatividad del tiempo, dependiendo fundamentalmente de lo que es la monotonía y lo que es hacer cosas nuevas. La monotonía corta el tiempo, y cuando hacemos cosas nuevas, el tiempo se dilata prácticamente de una manera importante, ¿no? El concepto de pasado, presente y futuro, del que hablaremos más adelante, ¿no? Y el tiempo como valor intangible. O sea, nos venden tiempo, nos venden ese valor del tiempo, y muchos anuncios, el anuncio, por ejemplo, de la ONCE y de Lotería y Apuestas del Estado. O sea, si te tocan 120 millones de euros, lo que ganas es tiempo. Tiempo para hacer lo que te dé la gana, tiempo para no pensar en que el fin de semana termina el domingo por la tarde, sino que el fin de semana se puede prolongar hasta el miércoles o hasta el jueves de la semana siguiente. Y el tiempo y las religiones. O sea, las religiones, sobre todo las monoteístas, nos han vendido la eternidad, y la eternidad no es ni más menos que el concepto de tiempo llevado a su grado más extremo. O sea, nos venden el cielo como una vida eterna, tanto a nosotros como a los islamistas, como a la religión judía, ¿no? Y hablando de tiempo, bueno, pues nosotros vivimos en el planeta Tierra. Pues ¿cuánto tiempo tiene el planeta Tierra? Pues el planeta Tierra, se habla de que el Big Bang famoso, del que dimos una charla en una de las semanas de la ciencia, en la que compartí mesa con muchísimo orgullo con Serafín, con respecto al tema de que somos átomos, ¿no? O sea, estamos hechos de materia, y ahí se hablaba de lo que era el Big Bang. Pues el Big Bang, según dicen, nadie estuvo allí para verlo, lógicamente, pues se produjo hace 4.600 millones de años, ¿no? Y ahí viene una poesía de Federico García Lorca hablando del reloj. Anillo formidable donde los luceros chocaban con los 12 flotantes números negros. O sea, desde un punto de vista poético, te define un reloj de los antiguos, no de los relojes digitales que hay ahora, ¿no? Y el tiempo del planeta. O sea, hablamos ahí aparece toda la historia del planeta hasta llegar a nuestros días, en la que estamos en una época que los ambientólogos, los científicos hablan de una época en la que podemos catalogarla o nombrarla como antropoceno, ¿no? Una época en la que el hombre no es la naturaleza de la que está actuando de una manera normal, como ha venido actuando desde el inicio del planeta Tierra, desde que se produjo el Big Bang, sino el hombre es el que está modificando la Tierra, está modificando el planeta, y por lo tanto es una época en la que hay algunos que hablan y que dicen que lo podemos considerar como una nueva era, que es la era del antropoceno.
Y en contacto con la naturaleza estamos en contacto con las plantas. Y vemos plantas a nuestro alrededor y nuestra referencia con las plantas, ¿cómo somos? El famoso drago que había en la Facultad de Medicina, el famoso drago que había en el Callejón del Tinte, donde estaba la Escuela de Arte y Oficio, pues decían que eran milenarios. Pues nuestros árboles que tenemos a nuestro alrededor, pues hay especies que duran menos que nosotros, un manzano, un peral, 50 años, un álamo y un chopo, 30 años, las palmeras, 80 o 100 años, a no ser que nos venga el Kevin o los temporales estos que vienen y que se cargan unas cuantas palmeras de la avenida, ¿no? Especies de bosque, pues fijaros, los pinos, de 100 a 1000 años, un pino. Las encinas, de 150 a 300 años. Los olivos, hasta de 600 años. O sea, estamos hablando de árboles que han visto muchas generaciones de seres humanos pasar por su alrededor. Hay una fotografía ahí del sabinar de la isla del Hierro, la que está arriba a la derecha. Pues el sabinar se calcula que puede tener de unos 400 500 años. Y como podéis comprender, ha estado sometido a bastantes temporales y a bastante viento. Y después los árboles que se consideran como más inmortales, pues fijaros, ahí hablan uno del Matusalén, que es un pino en Estados Unidos, que se calcula que puede tener del orden de 4.850 años, el gran abuelo de Chile, 5.484, y las secuoyas gigantes, o sea, que pueden vivir hasta 3.000 años. Y ese drago que viene abajo, pues es el drago más grande que hay en Europa, y que tenemos el orgullo de estar en la línea de la Concepción, en un parque. Una familia que lo tenía en su jardín, se lo donó al ayuntamiento, y el ayuntamiento, con una obra y una labor bastante minuciosa, consiguió trasladarlo y replantarlo en una plaza pública. O tiempo, dame tu secreto, que te hace más nuevo cuanto más envejece, de Juan Ramón Jiménez. Y la vida de los animales, o sea, tenemos ahí una espiral donde nos encontramos nosotros. La mosca, 15 días. 15 días y hay algunas que se meten en tu casa y no se van nunca. Y tú ves esa mosca y abres la ventana que se vaya y entran dos más, y llega un momento en que te desesperas de la mosca. De la mosca, estaré pensando yo. No, es que vi el otro día los domingos ya me cruzaron la mosca. La rata y los ratones hablan del orden de 6 años. ¿Por qué se utilizan animales de experimentación? Pues se utilizan animales de experimentación, la rata y los cobayas, por la corta vida que tiene, con lo cual te permite tener varias generaciones. Y la mosca o el mosquito o la mosca del vinagre se utiliza también en temas de experimentación. Una cosa que me ha sorprendido, que un león viva menos que un perro. O sea, un león, la vida media de un león 15 años, mientras que un perro puede vivir 17. O sea, que los leones y los pobres, para mí que están las cosas fatal. El caballo, 30 años, un rinoceronte, 35, el elefante, 60, el hombre del orden de 80 años y la ballena boreal, 150 años. Pero fijaros, hay unos animales ahí arriba que son, vamos, vino una noticia, yo lo vi y digo, joder, ¿cuánto dura una almeja? Pues como para pedir una almeja a la marinera de la almeja Min, que tiene 507 años, puede durar la almeja Min. O sea, imagínate comerse una almeja de 507 años, te tiene que dar un ardor de estómago, que eso no es normal. ¿Y cómo envejecemos nosotros? Pues en nuestro envejecimiento tenemos que hablar fundamentalmente de tres procesos, vamos, de tres conceptos. Lo que es la edad cronológica, que es la que nos viene en el documento de una nacional de identidad, lo que es la edad física, que es en la condición física en la que estamos, y lo que es la edad mental. Muchas veces no se corresponden unas con otras. Hay personas en las que la edad cronológica no se corresponde ni con su edad física ni con su edad mental. Como ejemplo, Serafín. Serafín tenía una edad mental que más quisieran muchos de los que tienen ahora mismo 20 o 25 años. A lo mejor de física pues estaba el pobre un poquito más, pero la mental está claro que funcionaba como un reloj suizo, hablando del tiempo. Y después pues tenemos los cambios que se producen en nuestro organismo, pues son cambios biológicos, los que veremos a continuación algunos, cambios sociales y cambios psicológicos. Nuestras relaciones sociales no son las mismas cuando somos jóvenes, pandilleros, que cuando somos ya maduritos, que vamos al fútbol y hacemos pandillas con el equipo de futbito. Yo no, pero Diego sí. Yo no me he prodigado mucho en eso. Y después están los cambios psicológicos, que lógicamente también son muy importantes y que muchas veces son los que más preocupan cuando nos vamos acercando a la senectud.
Y nuestro cuerpo, vamos, nosotros nos miramos al espejo y decimos, bueno, ¿esto qué es? ¿El mismo? ¿El mismo de qué, hombre? ¿El mismo de qué? Si yo creo que lo de la presbicia es un logro divino, porque a partir de los 40 años empiezas a ver mal de cerca para no verte. Porque te miras al espejo y tú dices, ¿esto qué es? Esto no, el que tuvo retuvo, pero tuvo un poco, porque ha retenido bastante poco. Entonces en nuestro organismo tenemos las células, pues no somos el mismo. O sea, nosotros tenemos un intercambio continuo, y de ese intercambio continuo aparecen lógicamente muchísimas enfermedades, entre ellas el cáncer. Cuando la duplicación de las células aparece, cuando los procesos degenerativos aparecen, se deben fundamentalmente a que esa reposición de piezas, que no son ni más ni menos que las células, los tejidos, los órganos y los sistemas que componen nuestro organismo, pues esas células se van desgastando y no se van renovando con la misma facilidad con la que se renovaban. Ahí tenemos, por ejemplo, el revestimiento intestinal. Pues las células de nuestro intestino duran de 2 a 5 días. Yo creo que muchas veces depende un poco del estreñimiento que tenga uno. Si es uno más estreñido, pues aún dura más, y si es menos estreñido, pues dura menos. Los glóbulos blancos del orden de 1 o 2 días, las papilas gustativas, 10 a 14 días, la piel se nos descama. Y eso se ve mucho, por ejemplo, cuando a una persona le ponen un yeso, le ponen una escayola. Cuando se quita la escayola al cabo de los 15 o 20 o las 3 semanas, ahí hay restos de piel, porque es la piel que se ha ido descamando, pero que no ha habido la posibilidad de la descamación normal que tenemos con el aseo y con el trasiego diario. Los glóbulos rojos, 120 días, el hígado de 300 a 500 días, y los que tienen duración más larga, pues los osteocitos del esqueleto 10 años, el músculo esquelético 15 años, las células del corazón se reemplazan muy poco, y las neuronas y el cristalino del ojo son las que prácticamente duran casi toda la vida. Lo mismo que también los ovocitos que tiene el ovario de la mujer, que nacen con ellos y lógicamente se muere con los que no haya usado. Y fijaros, cada día renovamos del orden de 330.000 millones de células. O sea, que cada día un 1% de nuestro cuerpo lo desechamos. O sea, que en 100 días prácticamente hemos renovado gran parte de nuestro organismo. Y hablar de renovación celular, ahí hay una foto de Henrietta Lack. Esa fue una señora de raza afroamericana en Estados Unidos, que tuvo un cáncer de cuello de útero, y en el año 51 cogieron células del cáncer de ese cuello de útero y empezaron a cultivar las células. Las células todavía existen. Entonces, existen estudios científicos que dicen que las células cancerígenas son células eternas. O sea, que pueden, en un medio adecuado, pueden vivir eternamente, pueden estar duplicándose y reproduciendo eternamente. Muchas de las investigaciones que hay para conseguir un aumento de la expectativa de vida en la raza humana consisten fundamentalmente en eso, intentar buscar que una célula pueda duplicarse con la misma facilidad que se duplican y con la misma longevidad, entre comillas, que se duplican las células cancerígenas, pero sin el daño que lógicamente producen, ¿no? Y el envejecimiento, pues, tiene cambios biológicos, se caracteriza por el declive gradual de las funciones orgánicas y nuestra capacidad metabólica. Cambios sensoriales, o sea, ni vemos igual, ni oímos igual, ni sentimos igual, ni degustamos igual. Conforme nos vamos haciendo mayor, vamos perdiendo capacidad del gusto. Normalmente dicen que lo que más se tarda en perder, las papilas que más tardan en deteriorarse, son las del dulce. Por eso a las personas mayores, entre las que me incluyo, les gustan más los dulces que lo que son los salados y los sabores ácidos o los sabores amargos. El sistema interno, el aparato locomotor, la apariencia física. O sea, hoy día, con el culto a la belleza que hay, tuve personas que van por ahí y dicen, coño, se conserva muy bien, ¿qué se ha puesto? Y se han puesto de todo, entre el colágeno, el ácido hialurónico, los hilos de oro, aunque prácticamente a mí yo creo que los cirujanos plásticos tienen 3 modelos y los repiten, porque tú ves a muchos que están operados y tienen la misma cara que el cirujano le ha puesto al otro. Por lo tanto, yo creo que para mí que ahí hay un poco de engaño, porque al final terminamos con una historia que no es la que en teoría desearíamos, ¿no? Cambios psicológicos, cambios cognitivos, emocionales, personalidad. Creemos que somos el mismo, pero no somos el mismo. Yo creo que la vida nos va cambiando. Y cambios sociales, modificación del rol.
la jubilación marca un cambio drástico. Bueno, drástico para algunos, porque vamos, los que estamos jubilados vivimos bastante bien. Hombre, todo depende muchas veces de la capacidad económica y de cómo uno puede prepararse. Y aquí Antonio dice que lleva 2 días jubilado, pues disfruta que te queda tela por delante. Las relaciones familiares también se van. Y después la pérdida de redes sociales. Yo creo que el Ateneo, una de las funciones más importantes que tiene, es que es capaz de mantener una red social de personas que en un momento determinado, si no fuera por el Ateneo, pues no estarían en las condiciones, y me refiero aquí a Paquita, a Tere, a todas las personas que diariamente acuden al Ateneo y que lógicamente les sirve como una red social de apoyo en la que lógicamente es importante tenerla a lo largo de la vida. Y para San Agustín el tiempo no era una entidad física externa, sino una distensión del alma. Define el tiempo como la medida del movimiento que se experimenta internamente a través de la memoria, que es el pasado, a través de la atención, que es el presente, y a través de la expectación, que es el futuro. Y este es un estudio publicado en el 2024, final del 24, en el que dice que el envejecimiento no es una cosa, que no envejecemos por igual, que hay épocas en las que se envejece peor y épocas en las que se envejece más y épocas en las que se envejece menos. Y parece que hay 2 grupos, según la revista Nature y las investigaciones que se han hecho, parece que hay dos edades concretas en las que se produce un envejecimiento más acelerado, que es entre los 40 y los 44 años y entre los 60 y los 65 años. O sea, que parece que son dos épocas en las que el envejecimiento parece que se acelera en relación con otras épocas. Muchas veces vemos a personas que lo dicen, qué bien está, lo ve al cabo de los 4 o 5 meses y dice, se le ha venido el tiempo encima. Parece que muchas veces nos conservamos muy bien hasta que dejamos de conservarnos, y a veces no tiene nada que ver con enfermedades, sino es el paso del tiempo normal. Voy terminando. Sí. Bueno, vamos rápido. El ritmo circadiano, todo lo que tenemos a lo largo del día. A las 6 de la mañana aumenta la presión sanguínea, cesa la secreción de melatonina a las 7 de la mañana, y así vamos avanzando a lo largo del día. No tenemos la misma lucidez ni la misma destreza motora y destreza física a lo largo de la mañana que a lo largo de la tarde, ¿no? Y un dato importante, esto es una charla que dio César Remón hace unos días en el Colegio Médico, y hablaba de las expectativas de vida que estamos teniendo. Fijaros, esto es un estudio, en el año 2020, el número de personas que en el mundo tenían más de 100 años. En el año 1950 había 33.000 personas, 899 en el mundo que tenían más de 100 años, y en el año 2020 son 573.423. O sea que estamos hablando de cómo está aumentando las expectativas de vida a nivel mundial. Y esta gráfica con tantas líneas por ahí, fijaros que hay una en la que pega un bajonazo, y ese es Estados Unidos, que parece que es un poco el paradigma de la milla de oro, que allí lo tenemos todo y que atan los perros con longaniza. Y resulta que el país más longevo es Japón, después Suiza, Australia, Italia, y España está en un 5º lugar. Y Estados Unidos está muy por debajo, muy por debajo incluso de países que podemos considerar que son países, no te voy a decir tercermundistas, pero sí en vía de desarrollo. Y recomiendo que leáis un artículo que viene, en la revista Nature, la edad de oro, cuestionando lo que es la edad de oro, hablando de que el envejecimiento, que hoy día la ciencia aspira a que podamos vivir del orden de 120 años. Por lo tanto, hay que ir preparándose, y eso supondrá, lógicamente, pues modificaciones económicas, modificaciones de la jubilación, modificaciones de algunas cosas. Porque si vamos a vivir 120 años, no te puedes jubilar a los 65. Porque está claro que son muchos años lo que va a soportar el sistema económico, va a soportar tu pensión, ¿no? Vamos a ir pasando, esto lo paso también. Vamos a ver. El otro día en la charla que nos dio, la conferencia magistral que nos dio la profesora Rosa María Durán, hablaba de los algoritmos matemáticos al servicio de la ciencia. Y esos algoritmos matemáticos ya hablaba de 4 términos: del pronóstico, de la predicción, de la personalización y de la prevención. Fijaros que de esos 4 términos en relación con las terapias nuevas que están apareciendo con respecto al cáncer y enfermedades crónicas, tiene que ver fundamentalmente con el tiempo 3. El pronóstico, ¿qué es lo que va a pasar? La predicción, el pronóstico, ¿cuándo va a producirse el declive? La predicción, ¿qué es lo que va a pasar? Y la prevención, ¿cómo podemos anticiparnos a ello? Por lo tanto, el tiempo se perfila como un elemento fundamental en el concepto de salud enfermedad.
Y del refranero popular, pues algunos refranes. No por mucho madrugar amanece más temprano. A quien madruga Dios la ayuda. O sea, el refranero bueno que tiene es que cada uno coge lo que quiere. El tiempo es oro, el tiempo todo lo cura, no hay mal que dure 100 años, más vale tarde que nunca, tiempo ido, tiempo perdido, tiempo pasado traído a la memoria da más pena que gloria, tiempo pasado con pena recordado, tiempo perdido para siempre ido, aproveche bien febrero a quien holgó por enero. Esto es un libro de un autor que hizo referencia el otro día a Diego, pues yo lo voy a pasar. Y solamente para terminar, un artículo que salió publicado el otro día que me gustó, salió publicado en El País el 6 de febrero, y que de Juan José Villar, Un minuto antisistema. Leo en El actor y la diana un curioso manual para intérprete de Declan Donnell Young, que el futuro es el territorio de la ansiedad y el pasado el de la culpa. Son barrios más iluminados los dos, se me ocurre a mí. El futuro es ese vecino con grandes ideas que nunca paga los recibos de la comunidad. El pasado te da conversación, pero te cobra caro los recuerdos. Entre ambos, el presente no sabe si ponerse corbata o salir en chándal. Estamos entrenados para vivir en diferido. En la escuela nos enseñan a preparar el futuro. En casa, a no repetir los errores del pasado. Nadie nos explicó qué hacer con el ahora, ese trozo de tiempo que no cotiza en bolsa. Y muchísimas gracias, ¿vale? Nietzsche, disfrute de la vida. Esto no es un ensayo, así que, por favor. Bueno, muchas gracias, Antonio. Si os parece, dejamos el debate para el final, Sí, ¿vale? sí. Y Paco, cuando Cambiamos. quieras, cambiáis. Cambiamos los arreglos de matar. Ahí está. Segundito. Ya te lo paso. Bueno. Hay que coger. Paco, está tirando el dinero. Es que me sobra, yo me. Se le cayó antes y conmigo. Tienes son ataduras. Cambia la madera. Ah, no, pero es que tiene. Tengo dos arreglos. Que tiene dos arreglos. Tengo la espalda. Lo que hace el tiempo en la espalda. Lo que hace el tiempo con la espalda. Bueno, el ser Homo erectus, ¿no? El peso que tiene. Bueno, ya me presento Pepe. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Y obviamente vaya en honor de nuestro querido y compañero Serafín, que está ahora mismo con nosotros. Yo voy a hablar de las actitudes hacia la muerte, o sea, cómo se percibe el final del tiempo propio. Me voy a permitir contar un cuento. Es el primer cuento que se recoge acerca de la muerte. Ha tenido diversas versiones. Unos dicen que es de la tradición hindú, otros que es de la tradición persa, otros árabes. Cada uno le ponga lo que quiera. En España lo recoge Antonio Gala en el manuscrito carmesí, lo cuenta uno a otro. Érase que se era un rajá, un shah, un califa, lo que vuesas mercedes quieran, que un día su visir le dice que paseando había visto la muerte y le había sonreído. Entonces le pidió permiso para irse a Samarcanda, la ruta de la seda, ¿no? El sitio más extremo del imperio, para huir de la muerte. El visir era un hombre de fiar y le caía bien al Shah, al califa, a quien pues a mercedes quiera, y le dio permiso. Pero curiosamente salía al mercado a pasear y se encontró con la dama negra. Le sonrió, se acercó a ella y le dice, ella es, oye, ¿y tú, visir? Dice, pues ha ido hasta corrido a uña de caballo, a botasilla, y esperas llegar tal vez mañana o pasado por la mañana a Samarcanda. Dice, pues qué me extraña, porque el Todopoderoso me ha mandado venir aquí hoy a por otro, y yo quería quedar aquí, y curiosamente le espero pasado mañana por la noche en Samarcanda. Todos llevamos la muerte en Samarcanda, y a ello iremos después, si me lo permite. ¿Y a dónde le vamos dando esto? Aquí está. Vamos a dar una introducción, unos cambios socioculturales, las claves de este cambio, la ansiedad y el miedo ante la muerte. Yo fui discípulo de Vallejo Nájera y me decía, caballeros, se tiene miedo a los locos y a los muertos,
y hay que tenerle miedo a los ricos y a los vivos. ¿No? Y tiene razón. Aquí era Pepe. Sí. Vale. Pero ha llegado el momento de marcharnos. Yo a morir, vosotros a vivir. Nadie sabe con claridad cuál de las dos cosas es mejor, excepto quizás el Dios. Sócrates elige morir por la cicuta al ostracismo, al destierro. Después lo veremos en otro momento. El temor a la muerte es peor que la muerte misma. A lo largo de mi ya larga vida, se de plaza de oficial de la Armada, de la primera vez que sale una jornada de psicólogos y he tenido que torear con compañeros y con otros y he visto eso, ¿no? Que el temor a la muerte es morir muchas veces. Señor, da a cada uno su muerte propia. El morir que de aquella vida brota, en donde él tuvo amor, sentido y pena, pues somos tan solo corteza y hoja. La gran muerte que cada uno en sí lleva es fruto en torno al que todo gira. Los que entienden de esto, yo entiendo de muy pocas cosas y de esto menos, dicen que es la mejor poesía acerca de la muerte. La muerte ha sido y es un tema que genera profundas reflexiones de todo tipo, filosóficas, religiosas, bioéticas, científicas. Sin embargo, en Occidente, hoy cada vez es más difícil convivir con ella, simplemente nombrarla. Hablar de la muerte, muchos autores dicen que ha cogido el tabú que antes era el sexo. Hablar de sexo era de mal gusto, y ahora hablar de muerte incluso se toca madera, ¿no? Es un ritual druídico, ¿no? La madera, la vida, ¿no? Porque hay que exorcizarla, nada más que nombrarla es atraerla. No me lo cuentes, vecina, que no me quiero enterar. Entonces, la idea de la muerte se ha querido desterrar. A eso se le llama evolución, por eso lo pongo entre comillas, porque incluso el propio espectro semántico, sus aceptaciones connotativas y denotativas, se han falseado, se han alienado. Incluso una enfermedad mortal, hay que ocultarla. Tiene una cosa mala. Claro, lo que somos antes dice, bueno, tiene una fractura abierta, tiene un enfisema pulmonar, no, es que una cosa mala, ya sabemos todo lo que es. Y no los hombres, que el que nombra lo atrae. Y hoy, ¿qué es la buena muerte? Una muerte repentina. Que no me entere. Esto, Paniker le llama retroproceso, que es avanzar hacia atrás. Paniker son dos hermanos, unos filósofos ambos, que quieren conciliar el budismo con el cristianismo y el concepto de retroprogreso. Parece que avanzamos, pero vamos para atrás. Entonces, de una sociedad analizan que estamos tanatofóbica o prefóbica. Dentro del marco de lo que llamamos la fantasía de negación. Como en el cuplé de la Piqué, no me lo cuente vecina, que no me quiero enterar. Sin embargo, Cioran decía, la muerte es de todas las certezas las más absolutas. Es una realidad escatológica. Nacemos de mujer y morimos. Ya Aristóteles decía que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Pero eso no me lo contéis. Aranguren, el viejo profesor, decía, tiene un tratado de ética al respecto, dice que las sociedades pueden ser tanatofóbicas, con fobia a la muerte, con una actitud prefóbica, es un continuo, con un afrontamiento racional, o con una tanatofilia, con un amor hacia la muerte, que sería obviamente absurdo, ¿no? Las sociedades, ya hablábamos otras veces, que he tenido el gusto de hablarles y ustedes el gusto de soportarme, pues he tenido que hablar a lo mejor del suicidio colectivo, de Guyana, etc. No se pretende que tengamos una actitud tanatofilia, estamos hechos para vivir, pero sí un afrontamiento racional. Sin embargo, nos encontramos en una actitud prefóbica o cuanto menos tanatofóbica o cuanto menos prefóbica. Y esto se debe a unos cambios culturales, en el marco de lo que antes os dije del retroprogreso. Hay dos hitos, al igual que las teorías se dice antes de Cristo y después de Cristo. En este marco se establece antes de la institucionalización hospitalaria del morir y después de ella. Antes había una aceptación, ahora hay un rechazo, más aún una negación. Es como ese juego infantil, ante el niño de 5 o 6 años, que juega al escondite, yo lo he hecho con mis nietos y nietas, y se tapa la cara después de contar, y como él no ve a los demás,
piensa que los demás no le ven a él. Pero claro, se engaña fácilmente. El niño no se engaña, nosotros sí. Antes la muerte era, perdón, algo público, solemne. El moribundo era consciente. Un bel morir tutta una vita honora, Petrarca. Ese bel morir que recoge la ópera desde el bel canto hasta la ópera, bueno, y cómo mueren las divas, sobre todo las sopranos de Puccini, de Verdi, etcétera, pues la Mimi de la Bohème, o esa la Cadelia, o esa la diosa la vida, etcétera, pues es majestuoso, con su colatura, etcétera. Pero, pero si se está muriendo, ¿cómo puede tener ese fa sostenido y hacer una colatura? El cambio principal es la consciencia de la muerte. Hoy se oculta, y antes esa buena muerte era conocida y asumida para aclarar asuntos personales, sociales, religiosos. Algunos ya tenemos ciertas canas, y no sé si han leído alguna vez o han rezado la letanía de los santos. Absolutania por visa morte, libéranos, Domine, libéranos, Señor, de la muerte súbita e improvisa. Eso era una mala muerte. Se hacían los viernes, los primeros viernes de mes, en virtud del cual el Sagrado Corazón de Jesús que ofrecería por lo menos un momento, como en el tenorio de contrición que da al hombre su salvación. La muerte errante pública, familiar, en el domicilio. Ahora, una vez tuve una tesis doctoral que hablaba de una rama que no conocía, que tiene que ver con la interacción entre la arquitectura y el ser humano. Y el caballero que exponía, obviamente infinitamente mejor que yo, decía que, curiosamente, incluso los arquitectos han negado tanto la muerte que ni siquiera hay cómo poder sacar un féretro de un domicilio. Nos podrá gustar o no defecar, pero a ningún arquitecto se le ocurre quitar inodoros de las casas. Piensen si en el domicilio puede salir un féretro o puede salir por el ascensor, etc. Entonces, esa muerte pública con niños. Los niños pueden jugar a juegos insólitamente perversos, pueden ver todo, pero no pueden ir a ver una muerte. No vean la muerte, pues la muerte la ven 100.000 veces al día, diablos, y de forma mucho más impúdica. La muerte es clandestina, solitaria, anónima, hospitalaria. Hemos investido a la muerte y al morir de todos nuestros más inconfesables temores. Hay un precioso libro, entre los muchos que tiene Susan Sontag, Las metáforas de la enfermedad, las metáforas de la muerte. Todos los circunloquios y perífrasis al respecto. No hay nada peor que la muerte. Todos lo firmarían hoy. Eso nunca ha sido así a lo largo de la historia. Miles, millones de personas han muerto por su familia, por sus ideas, por su patria, por lo que fuera, y no han pasado a la historia como locos, han pasado como modelos. Siempre ha pensado que perder la libertad era peor que perder la muerte. Empezábamos con Sócrates, que eligió la cicuta al destierro. No merecía la pena vivir fuera. Sin embargo, hoy decimos que no hay nada peor que la muerte, porque se la ha desterrado a los tanatorios y del lenguaje. Nos parece una sin razón, un absurdo. ¿El porqué de la muerte? Porque todos jugamos a la metáfora de ser inmortales. Si fuéramos inmortales, no hubiéramos nacido, porque queremos ser inmortales nosotros, la siguiente generación que le vayan dando. Perdónenme el casticismo, pero claro, no cabríamos. Tiende a perpetuarse la especie, no el individuo. Entonces, si todos viviéramos, ¿cuántos y cuáles? Desde luego, si hubiera sido así, aquí no estaríamos. Entonces, simplemente un asunto pensar que la muerte es un absurdo. El olvido de la muerte, decía el maestro Unamuno, es la deserción de la vida misma. Hay un mecanismo, perdonen mi rol de salud mental, de defensa perceptiva. Ese niño, no me lo cuente vecina, que no me quiero alterar, la negación psicoanalítica. Entonces la muerte se ha desterrado de la cotidianidad y se ha mandado a la subcultura hospitalaria, entre vidrios, catéteres, batas blancas. En ese marco, la ciencia de la salud, muchos dicen que a la postre se han convertido en un arte estéril de alargar las agonías. Y no lo digo yo. Cioran dice, hace un análisis de
muchos textos de fisiología, etcétera, a lo largo de la historia y hasta el momento prehospitalario y después, dice que en suma, en síntesis, en quintesencia, la vida es el conjunto de funciones que nos arrastran a la muerte, se decía. Y ahora la vida es el conjunto de funciones que se resisten a la muerte. Pero este resistirse a la muerte, amigas y amigos míos, se traduce en el encarnizamiento terapéutico. Morimos peor. Porque a baja al morismo se le exige dependencia y discreción. No debe saber que va a morir. Pero si lo sabe, debe quedarse calladito, como aquello que están pensando. Es decir, hoy esa muerte digna es la discreción, en silencio, solo y sin crearle problemas a los supervivientes. ¿Por qué todo esto? Hoy, hombre, a uña de caballo, perdones. En primer lugar, hay menor tolerancia a la frustración. Es decir, la educación, como diría César en la Guerra de las Galias, atafinando ánimos. No pretendo ser antifeminista, él lo dice, no yo. Es decir, que es la molicie, etcétera. Pues cualquier situación frustrante, y Kierkegaard decía que hay que sufrir nuestros sufrimientos y gozar nuestros gozos. Esa es la vida, no hay otra. Entonces, la frustración, uy, qué depresión tengo, porque me han suspendido de aquí. Bueno, es que eso no es una depresión clínica. Hay un aumento de la esperanza de la vida, lo ha dicho Antonio. Hoy vivir a los 80 años es normal. Eso es novedoso. Hasta los 40, hasta los 45. El culto a la juventud. En su contrario, el edadismo. Edadismo en el cual somos también nosotros presos. En nuestros tiempos. ¿Cuáles eran nuestros tiempos? Lo que ya tenemos 70 más. Mi tiempo no es ahora. ¿Cuántas veces oí decir en nuestros tiempos? ¿Qué diablos? Nuestros tiempos son ahora. Menor mortalidad aparente. ¿Cuántas personas creéis, si me permitís el tuteo, que mueren al día en España? Un pone, que dice en mi pueblo. Pues unas 365 personas al día. ¿Dónde están? Antes se veía llevar a hombros los féretros por la calle. No parece, se ha quitado discretamente. Curioso, de esas 360 y tantas personas, apenas 60 era una muerte esperada, por enfermedad terminal o lo que fuese. Las demás eran por accidente, suicidio. Por eso ya dice el Eclesiastés, nadie es tan joven para asegurar mañana estaré vivo y tan viejo para decir mañana estaré muerto. No sabemos ni el día ni la hora. Menor trascendencia y espiritualidad del hombre medio. Ya lo veremos. Antes la tierra era un valle de lágrimas y vivíamos aquí de paso. Hoy decir eso no se lo compra a nadie el relato. Ese metalenguaje que se ha sacado a alguien. Y menor preparación o educación hacia la muerte, incluso en el personal sanitario, y si me soportáis un momento más, lo veremos. Todo ello se traduce en ansiedad hacia la muerte. La muerte genera ansiedad, sinofobia, en dos ejes, la muerte propia y la muerte del otro, con 4 componentes: las relaciones cognitivas y afectivas, los cambios físicos reales o no, y ya Antonio nos ha plasmado perfectamente toda esa ingeniería biomédica de la cirugía estética, ¿no? Temor a la noción imparable del tiempo, el tiempo pasa, y al dolor y al sufrimiento ante la enfermedad crónica o terminal, que avisan de la muerte, y eso podemos y debemos evitarlo. Esa ansiedad y ese miedo obviamente están relacionados con la historia personal, con la cultura, con las creencias, o sea, creyentes profundos y ateos convencidos son los que mejor amortiguan el impacto o la idea de la muerte. El que está entre medio, no tanto. Esto nos lleva a lo que se conoce como la aporía de Epicuro. Epicuro está muy maltratado porque parecía que era un hedonista, pero era mucho más sabio. Dice, su aporía dice, ante la muerte hay 2 posibilidades, otra vida o no. Si hay otra vida, magnífico. Y si no, tampoco pasa nada.
hemos desaparecido. ¿Alguien tiene conciencia, duelo o pesar por el mundo antes de que él naciera? La humanidad vivía, reía, cantaba y sufría. Y seguirá haciéndolo cuando nos vayamos. Porque el fin del mundo es cuando cada uno de nosotros termina. La tolerancia, la frustración, el locus de control, bla, bla, bla. El problema sobre todo es la toma de conciencia de la muerte. El ser humano es consciente y sabe que va a morir. Pero claro, cuando hay una enfermedad terminal, esa trayectoria remota, potencial, se hace real, presente. Entonces eso genera sufrimiento y hay una agonía. La agonía hoy está con un marco semántico distinto, pero la agonía simplemente es lucha. Cuando uno escribe la agonía del cristianismo, es la lucha del cristianismo y al acto de morir como tal. Ese miedo es a la agonía en sí, a perder el control de la situación, a que ya mueras psicosocialmente antes de morir biológicamente, a no ser nada, a que será de los míos, al miedo del miedo de los demás, al aislamiento y la soledad. Y desde que va de enero aquí han muerto 5 conciudadanos en la calle y solos en calle. Y se preocupan un colectivo de los gatos del cementerio. Vergüenza nos tiene que dar a lo desconocido. Miren ustedes la famosa frase que la fuerza te acompañe de la Guerra de las Galaxias está tomada del libro de los muertos egipcios. Para ese viaje, que la fuerza te acompañe y que la vida no haya tenido ningún significado. Eso lo llamamos sufrimiento total. Hay etapas, voy a ir hablando, la más importante, han estudiado las etapas. Kubler-Ross. Kubler-Ross es una psicoanalista que ha estudiado a fondo el tema de la muerte y dice que ante el proceso de muerte o ante un impacto hay 3 o 4 pasos. Primero, negación y aislamiento. No me lo quiero creer y se busca otra opinión médica, lo que sea, no solamente ante la muerte, sino ante la terminal. Como eso genera frustración, eso se traduce en ira hacia los demás y después se pasa una fase de pacto-negociación. Bueno, hasta que mi nieto haga la comunión, pero cuando se ha alcanzado ese pacto, se pide otro, y se pide otro, se juegan las cartas. Como ese pacto no funciona, va a ser que no, se entra en una depresión. Y hoy en día muchísimos pacientes terminales están en depresión, hasta que se llega a la aceptación final, que es lo que se pretende. Y también hay una ansiedad y miedo a los familiares y a los allegados, con defensas. Los familiares han eludido el problema, y perdonen que sean crudos, pero no son palabras mías. Se ha largado el muerto al hospital, literalmente. Se le ha echado el muerto encima, porque hay que morir en los hospitales. Los pacientes quieren morir en su casa, y es la familia la que se niega, que quieren sus olores, lo que se llama el refugio de guarida, el refugio del instinto de madriguera, como todos los mamíferos. La conspiración del silencio, no se hable, con unas etapas similares a la de Kubler-Ross, con embotamiento mental, etc. Y entonces, esto se puede reorganizar y ya tenemos lo que se llama la elaboración del duelo, hay que elaborarlo, o la cronificación del duelo, lo que se llama un duelo patológico. Y bueno, el duelo lo tenemos que pasar todos tenemos que pasar duelo, muchísimos duelos. Vivir es ir haciendo duelos, uno, otro y otro. Y el duelo no se supera con diazepam. Hay que llorar, hay que echarlo fuera. Pero ese sería otro tema. A la etapa de la evolución, los niños hasta los 2 años no tienen una idea clara. 3, 4, 5 años hay un miedo a la muerte en cuanto se desamparo. Lo voy a decir de la forma castiza. Qué malvada o hija de aquellos que saben ustedes ha sido mamá, que se ha ido más dejado. O sea, es una visión egocéntrica del niño en cuanto a que se siente desamparado. Ya en la niñez hay juegos para controlar el miedo, con cuentos, con todo eso, con lo cual no les voy a aburrir más. Y de los 5 a los 10 años disminuye el miedo, porque la mayoría de las culturas hacen ritos de trascendencia, como aquí puede ser la comunión, etc. La preadolescencia y la adolescencia no tiene pautas fijas, adolescencia viene de adolesco,
estoy falto de, ¿no? Y también hay lo que se llama la ideación suicida en los adolescentes. Y para terminar, vamos a ver las actitudes del personal sanitario, porque nos han echado el muerto encima. El tema esencial es que la muerte es hospitalaria. Eso lleva eutanasia versus cuidados paliativos. Eso es más barata la eutanasia. No quiero entrar en jardines morales. Doctor tiene la Santa Madre Iglesia. Simplemente que es más barata la eutanasia que los cuidados paliativos. Y eso es una realidad. La atención y el cuidado al moribundo, la comunicación y el encarnizamiento terapéutico y el burnout, el agotamiento psíquico que puede sufrir el sanitario. Esos cambios culturales, los sanitarios somos un cuello de botella, estamos sacados del medio en el cual hemos mamado, entonces tampoco se quiere nombrar el mal, la conspiración del silencio, y además a lo mejor no se habla, pero sabéis que tenemos una comunicación verbal y una comunicación no verbal. Cuando no hay congruencia, el silencio también comunica, los sonidos del silencio. Y no es congruente la comunicación verbal con la no verbal, ¿con qué se queda? Con la no verbal. Entonces, decir no pasa nada, tranquilo, y decírselo con una carita de circunstancias, es una contradicción, al cual llamamos incongruencia. Por eso, Kubler-Ross dice que había habido ante ello más tecnología y encarnizamiento. Los historiadores del arte le dicen que ama al Cristo mucha sangre. Pues aquí lo mismo, enfermo terminal, mucho aparato, mucha cosa, ¿no? Y claro, Kubler-Ross dice que han empeorado las condiciones de la muerte, el morir hospitalario, palabras suyas, traducidas, solitario, mecánico y deshumanizado. Y el personal sanitario somos víctimas por la mediatación cultural, por la falta de formación. Pepe y yo muchos años hemos toreado, bueno, y hemos dado toreado en diversas plazas. Bueno, en los currículos de medicina, de enfermería y fisioterapia, se habla de la muerte, aparte de su perspectiva medicino-legal, que es otra visión, se habla aparte, al menos 4 horas, y cuando la queda 8. Entonces, no hay preparación siquiera, hay una disciplina que se llama la tanatología. Prepararse para eso. Hoy en día se piensa que tiene que haber obstetricia, pericultura. ¿Y por qué? Si todos hemos de morir y nos han echado el muerto encima, ¿por qué no hacemos tanatología? No se va a vender. Entonces, los cuidados paliativos, atender todas las necesidades fisiológicas, dolor y sufrimiento, desarrollar habilidades de empatía y comunicación. Incluso hay una técnica, hay un modelo que se llama el modelo de Buchmann, que estaba antes, para dar malas noticias. El 95% de los sanitarios no lo conocen. No saben cómo dar una mala noticia. Es el modelo de Buchmann. Atender a las necesidades espirituales y religiosas, y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y en el trágico accidente de Adamuz no se le permitió a los sacerdotes acercarse a dar los últimos auxilios. Es así. Facilitar un entorno adecuado y cómodo. Esa muerte hospitalaria encima, en una habitación con 3 pacientes y corriendo una cortinilla, porque uno está en los sectores de la muerte, no es lo más descoroso, ¿no? Se olvidan los derechos de los moribundos, los testamentos, etc. En conclusión, el hospital se ha convertido en el marco institucional que engloba en Occidente el proceso de morir. Sin embargo, se nos ha echado el muerto encima, pero no se han dado medios ni materiales ni personales. Y amigas y amigos míos, hacer arroz con pollo para 500 personas con poco arroz y con poco pollo, salvo que hagamos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, va a ser que no. Entonces, aparte cambios éticos y estéticos, la dignidad del bien morir, conocimientos biopsicosociales, en aras de recuperar el protagonismo existencial de la propia muerte, sin negarla o ignorarla, puesto que no la podremos evitar nunca. Y apelo al cuento del inicio, a todos nuestra propia muerte nos espera en Samarcanda. Perdone si me he aburrido mucho, pero no puedo, ni debo, ni quiero renunciar a mi condición de científico y también de católico y de marino. Y cantamos, la muerte no es el final. Pero por favor, frente a esta visión de Valdés Leal, tenebrosa, icto oculi, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, o sic transi gloria mundi, nos agarramos a este precioso cuadro
primer día en el cielo. Pero por favor, no piense que estoy más viejo de lo que soy, o que quiero hacer un alarde de moralina. Esa trascendencia existe en otras mentes. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Muerto y 20 veces muerto, hago caso más la brava. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. Miguel Hernández, Vientos del Pueblo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos, tanto a Antonio como a Paco. Y bueno, ahora es el momento de si tenéis alguna pregunta a cualquiera de los dos, alguna consideración, alguna curiosidad, pues es el momento de hacerla. Diego. Vaya tela lo que no habéis contado los dos aquí. Bueno, Vale, suyo, lo que nos habéis mandado, pero no lo has mandado tú, sí, vaya tela, vale. Mucho más. Decía, bueno, aunque parece que han sido dos partes o dos ponencias muy diferentes, con una linealidad clarísima y tal. Y quizás el punto de ligación, esa es la pregunta, porque es la pregunta a los dos, y yo creo que va un poco con esa línea, es cuando Antonio decía al principio, hablando de la flecha del tiempo y del pasado al futuro y tal, el tiempo de la certidumbre del pasado a la incertidumbre, el tiempo hacia la entropía, que por eso va el tema, hacia la entropía, ¿no? Al desorden. Y efectivamente, nacemos como un fenómeno de integración y morimos como un fenómeno de disolución o de degradación, o como digamos, ¿no? Es curioso, por eso la pregunta es esa más o menos, si la muerte es más o menos entrópica, depende un poco también de la visión. Paco se ha apostado, ¿no? Se ha posicionado en una forma, pero la cuestión es cómo pasamos de las incertidumbres, es casi al revés. O sea, la incertidumbre es la del futuro, la entropía, a partir de hoy no sabemos qué va a pasar con España, por ejemplo, no sabemos qué va a pasar cosas de ese tipo, no sabemos, pero el camino sería más al revés. O sea, la mayor certidumbre es la muerte. Con lo cual, la pregunta es prácticamente lo mismo. ¿Es un camino hacia una entropía? Efectivamente lo es, de alguna forma. Y la forma de abordarla puede ser la que tú dices, con todos los supuestos religiosos, culturales, etcétera, que hay ahí. Pero en el fondo, humanamente es muy fuerte, claro, el miedo que nos da la muerte todo, efectivamente, que tú estás como amontonando, coleccionando, haciendo cosas y tal, y de repente todo se acaba, claro. Entonces, bueno, claro. es que eso, lo único que tenemos seguro, como ha dicho Paco, es la muerte. Pero todo, a día de hoy, y lo que vemos aquí, nadie piensa en que mañana puede no estar aquí y nos creemos eternos. Vamos, eternos, y muchas veces incluso no solamente eternos, sino en plena juventud. Y muchas veces lo que tú decías del edadismo, el edadismo es hacia afuera, pero hacia adentro nosotros nos vemos. Yo estoy pletórico, yo estoy en perfecto estado. Si los de fuera me consideran mayor y que no soy apto para hacer determinadas cosas, es problema de los de fuera, porque yo estoy un chiquillo, hasta de tamaño, vamos. O sea, que es que todas estas cosas tú las planteas, hombre, es que es tan irrisorio que no pensemos en cuál va a ser nuestro final y que pensemos que somos eternos. El otro día en la charla que dio César Remón en el Colegio Médico, Pilar, tú estuviste, hablaba de una conversación que cogieron entre el chino y Putin, el Xi Jinping ese, Xi Jinping es el chino que hay en la avenida, ¿eh? Vamos, allí todos son Xi Jinping, y Putin, y decían que van a pensar, quieren vivir 150 años. Ellos. Pero vamos, el tema fundamental está, los estudios para la longevidad se están haciendo por gente muy rica, que son los que quieren vivir. A un pobre que está de lo alto de un andamio y que con 1.000 euros no llega al mes y que lo van a desociar de su casa y que no tiene para qué darle de comer a sus hijos, pues como tú comprenderás de la eternidad, que le cuenten milongas, que es lo que quiere no la eternidad, sino que esto acabe cuanto antes. Entonces, ese concepto cultural yo creo que es importantísimo y yo creo, como dice Paco, deberían prepararnos al personal sanitario para comunicarlo, pero yo creo que a toda la sociedad a decirnos que esto se acaba, que esto no es un ensayo y que estamos en una situación en la que lógicamente y que cada vez ves que la gente hace más rechazo.
O sea, yo recuerdo una de las situaciones, en casa de mi abuela, yo nací en la calle, en una casa de vecinos en el barrio de La Viña, la calle Consolación número 11. Los dos momentos más estelares que yo recuerdo de mi niñez era cuando llegaba Navidad y empezaba todo el mundo a hacer pestiño, el lebrillo en el patio, y cuando había un velatorio. Los velatorios eran, yo no sé de dónde coño sacaban sillas por todos lados, gente contando chistes, el mariquita de turno que iba, porque siempre en todos los velatorios por aquel entonces había uno que era un poco de la acera enfrente y que contaban chistes, y el que se pasaba con los coñac, y que al final incluso había unas peleas, unas historias en los velatorios. Y yo decía, y eso te estoy diciendo con 7, con 8 años. O sea que la muerte yo la he... Y los bolicheros que llegaban y ponían las velas allí, y los ataúdes que venían de la calle Sagasta. Porque en la calle Sagasta, donde estaba en la funeraria, llevaban los ataúdes de la calle Sagasta a las viviendas, que es donde morían la gente. Mi abuelo murió allí y mi abuela murió también. Entonces tú dices, bueno, hoy día no, hoy día un tanatorio es un centro comercial. Tú entras en un tanatorio y parece más un centro comercial que otra cosa. Después tomas una cervecita, ves unas cosas, unos adornos, unas flores. Parece que es como si lo que queda es del ocaso que te quiere vender la póliza, el otro que... Y la muerte que... renegar de ella, pero a la vez te reniega vivirla y sentirla, ¿no? Porque lógicamente tarde o temprano... Ahora, lo que tú has dicho de la muerte repentina, eso lo firmo yo ahora mismo. Sí, bueno, yo lo que hablaba es del cambio cultural, que hasta un momento dado la muerte repentina no era deseable. Se rezaba a subitana muerte en liberano domine. Eso está ahí. Yo no he hecho... entonces, y los 9 primeros meses de mes, ¿no lo recordáis? De conmemorar los primeros meses de mes. Entonces, eso ha cambiado. Yo soy un fotógrafo. Si voy a un concurso de Miss y me hacen hacer fotos y me dicen que no son lindas las señoritas, son las que se han presentado, yo las he fotografiado. Es decir, que respecto a ello, bueno, obviamente soy científico. La muerte existe. Para mí, la muerte es transformación. Es una transformación, pero otros pueden pensar lo contrario. Pero me acojo entonces a la aporía de Epicuro. O hay otra vida o no la hay. Y si no la hay, no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que ese vacío, ese horror, panicus vacui, ese horror al vacío, nos acojona, porque en el fondo cuando morimos se acaba el mundo. Somos egocéntricos por definición. El mundo, yo y los demás, ¿no? Entonces el mundo ha existido y existirá. Y si no hay nada, no tendremos ningún vacío de la nada. Lo que pasa es que la nada produce náusea, produce vacío. Entonces, pero bueno, el que las religiones amortiguan y le dan trascendencia, eso no lo he hecho yo. Antes hablábamos ese de la mesa de ronda antropológica, todas las culturas que nacen. Además, los paleontólogos, cuando establecen, aparte de otros medios, si esa especie tenía algo de homínida, lo primero que miran es si hay ritos funerarios. Si hay ritos funerarios, ahí había un ser humano. Y hoy incluso, no es que haya ritos funerarios, es que en los tanatorios que Antonio hablaba de centros comerciales, incluso al cadáver se le tapa el féretro. Es que no queremos ni que nos mire, porque es que mirar la cara, como a esa muerte de la casba de Samarcanda, pues parece que es nombrarle, y se toca madera, nombrarla. No nombres a la dicha, ¿comprendes? Entonces, bueno, la idea es que no podemos huir de ella, existe, y tal vez tendremos que prepararnos. Hay una rama que es la tanatología, y en España no existe como especialidad. Sí, yo creo que lo que ha cambiado mucho es el ritual del momento de la muerte. Pero la aceptación de la muerte no ha cambiado tanto. Lo que pasa es que socialmente no hablamos de ella. Sin embargo, cuando ocurre, la aceptamos inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque sabemos que ese hecho se va a producir en el tiempo, antes o después. Entonces, nos puede coger de sorpresa si en un momento determinado, o no, si es una enfermedad larga o lo que sea. Pero al final la aceptamos, porque es que si no la aceptaríamos, estaríamos pegándole un tiro, tirándonos por el puente canal, entrando en unas depresiones terribles y queriendo quitarnos la vida, pensando en la muerte del otro, no la nuestra, del otro.
Entonces, al final, se termina aceptando. Mejor o peor, pero lo que sí es verdad que el ritual de la muerte ha cambiado muchísimo. Lo que comentaba Antonio, a lo que ahora estamos viviendo todos, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, efectivamente. Sí, es cierto, pero en ese proceso que he ido, obviamente, rápido, de Kubler-Ross, esa aceptación de la que hablas, bendita sea. El problema es que gran parte se queda en la depresión, y eso lo vemos los clínicos, yo soy de salud mental, pero, perdón Antonio, un segundito, en ese mercadillo de los tanatorios, la elaboración del duelo, que se va a costar, pero es que he visto tarjetas de colegas, psiquiatras y psicólogos clínicos para elaborar duelos de animales domésticos. Carajo, perdónenme ustedes. O sea, que una persona tenga que ir a un terapeuta para elaborar el duelo porque será muerto su perrito. Sí. Diablo. Lo que tú dices del duelo, pero también tan patológico es el duelo que se eterniza como el duelo que no se hace. Hombre, por Y supuesto. muchas veces estamos viendo duelos que no se hacen. Tú vas a un tanatorio, se ha muerto el familiar de alguien que tú conoces, tú vas allí y poco menos que te echan, porque a las 9 nos vamos, aquí no se va a quedar nadie. Y yo tradicional, vamos, de estas cosas. Mi suegra, mi madre, mi padre y todos los que se han muerto en nuestra familia, las tías de mi mujer se nos han muerto mucho. Nosotros hemos estado ahí toda la noche. Ocurra lo que ocurra, porque yo creo que hay que llorar, hay que rebelarse, hay que cabrearse, hay que hacerlo todo, que lo puedes hacer en un tiempo determinado o en pocos días, pero lo que no vale es que tú vayas ahora mismo a los tanatorios y a gente, coño, y voy a decir una barbaridad, que hay veces que lloran más los amigos y las personas que van allí a darle el pésame que el que está allí, que parece que... Y con respecto al tema de la creencia, yo en Diputación había un funcionario que estaba casado con una funcionaria de Diputación, muy creyente los dos, y a mí, en la misa de difuntos, llorábamos todos, menos la familia, porque la familia es que había ido al cielo, ¿vale? Pero yo, que hubiera quedado un ratito más, ¿no? Porque ese hombre murió con 50 y pocos años. Entonces, la fe mueve montañas y hace que los duelos puedan ser, pero de todas maneras, lo que te comentaba, que hoy día pocas lágrimas se echan en los tanatorios. Sí. Ah, sí. Pocas lágrimas, por no decir ninguna. De hecho, perdón un segundito, perdóname, al duelo patológico se le llama duelo enquistado, porque no se ha llorado. Bueno, tenemos muy poco tiempo, hay 3 personas con la mano levantada, rogaría tanto a las preguntas como a las contestaciones que sean lo más breve posible, ¿de acuerdo? Estaba Pilar, estaba Amelia, estaba Pepe, ¿vale? Pues Pilar. Amelia estaba antes, ¿no? No, Bueno, bueno, Pilar estaba. Nada, yo solamente quería decir 2 cosillas. Primero, que yo creo que se le tiene mucho más al sufrimiento, mucho más al sufrimiento que a la muerte, ¿vale? Y segundo, yo he visto por mi profesión muchas personas que han fallecido y al cabo del tiempo se le ofrece, al principio era, bueno, pues no pasaban a despedirse del familiar y luego desde que ya se veía que iban a fallecer, pues se le dejaba pasar a toda la familia dentro. Y muchas veces me he encontrado con una negativa de la familia, es decir, no, mire, si ya se va a morir, nosotros nos quedamos aquí, usted nos llama cuando se termine y se acabó. Así es, la familia, así es. Amelia. Yo quería preguntarte, Paco, si tú crees que ha cambiado un poco la visión de la muerte en los jóvenes y en los adolescentes, porque dado con el incremento tan grande que hay de autolesiones, de suicidio, y bueno, eso es voz populi de los profesores y gente que está en los institutos y tal, la cantidad, de hecho hay programas frente a eso, el que ellos no tengan el concepto claro o que no le tengan miedo o que lo vean, no sé, una visión muy diferente a lo mejor a lo que lo vemos los adultos, ¿no? Llama mucho la atención. ¿Tú cómo crees? ¿Por qué crees que pasa eso? Por lo que está escrito y he visto, pues hay una especie de juego de negación. Mira, el preadolescente casi lo tiene más claro, pero ahí lo que hay es un juego de fantasía.
incluso con ese suicidio como venganza. Se piensa que te están enterrando y estás llorando esa novia que te dejó o ese profesor que te suspendió. Pero hijo, no sé qué, jódete, no he muerto. O sea, que como no, que se muere, que se joda mi capitán que yo no como. Bueno, que te fastidia, que tú al capitán se la trae al pairo si come o no. Es decir, que lo que hay es una negación, y en esa negación la muerte es algo que le sucede a los otros, y si me sucede a mí, yo soy vivo, estoy vivo en esa muerte. Estoy como en un cómic viéndola, en una realidad virtual, y no tienen una conciencia real. De ahí que siempre las epidemias, desde el Werther de Goethe, se den en adolescentes y en jóvenes. Es así, tienes toda la razón. Gracias. Tres conceptos muy rápido. En primer lugar, dar la enhorabuena a ambos, a Antonio en particular por su concepción del tiempo, que es verdad, cada uno vivimos el tiempo según nos va, ¿no? Lo de las edades yo siempre lo he dicho, la edad cronológica, la edad física y la edad psicológica, que muchas veces cuando uno se enfrenta al espejo dice, este no está bien, me voy a comprar otro espejo, la imagen que me ha dado de mí no es esta. Dos, el concepto del duelo muy bien expresado, Paco, excelente, la referencia con el rojo y demás, y duelo lo vivimos todos los días, desde el microduelo hasta el macroduelo, pero va en función de la pérdida, la intensidad de la pérdida. Antes has dicho de que distintos terapeutas, y yo lo soy, te pueden pedir consulta porque se le ha muerto el perro, bueno, una cosa horrorosa, pero bien, depende de lo que significara el perro. Depende. O sea, es el principio de la pérdida, la cantidad de la pérdida, porque muchas veces, y tú lo sabes igual que yo, es la identificación proyectiva que uno tenga. La identificación proyectiva de que ese perro puede ser, y yo lo cuido como si fuera yo mismo. ¿Cuántas veces hemos visto, y lo estamos viendo ahora, unos cochecitos muy monos? Eso es una realidad virtual, la verdad. Y a chaflatito, ¿no? Puede ser el niño que no han tenido. Por supuesto. Sí, pero eso, Pepe, sería abrir un apartado que tú manejas mucho mejor que yo, y te invito, que sería cómo va unido eso a la angustia de separación o de abandono. Sí. Entonces, claro, esa angustia, claro. Después de lo que se ha dicho aquí de que la familia no reconoce el duelo, señores, un principio básico del duelo, la negación. No está muerto. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Y muchas veces, fíjate lo que ha dicho Antonio, los amigos lloraban más. Los amigos habían perdido, y volvemos a la pérdida, habían perdido a ese. Los otros, vete tú a saber la imagen fantasiosa que tienen del otro. Y por último, muy bien, y abundo en ello porque yo pertenezco en el Colegio de Médicos a la comisión que se ha creado sobre medicina y final de vida. Y entonces lo que estamos persiguiendo es que se cree una asignatura, póngale el apellido que quiera, de voluntaria, de lo que libre configuración, que sea precisamente sobre la muerte, sobre la arqueología, sobre los cuidados paliativos, fundamental. Es más fino llamarle cuidados paliativos que llamarle tanatología. Merche lo ha dado, ¿eh? ¿Cómo? Que Merche es experta en ello. Esa clase. Sí, tú sí la das, pero en medicina no se da. Y entonces nos encontramos con muchos médicos, sobre todo, estoy atendiendo, yo pertenezco también al PAIRE, que atiendo a los médicos que tienen problemas y toda esta serie de cosas, a médicos jóvenes que vienen a la consulta porque no están preparados y los mandan y los envían a enfermos terminales con los que tienen que enfrentarse a él, a su familia y al propio especialista o médico que no le ha visto la cara a la muerte ni a un enfermo terminal, amigo mío. Y lo mismo que se ha creado la asignatura de obstetricia, que en el momento en que a una mujer le falta la regla, que hace el TEPO, automáticamente tiene un médico, tiene no sé qué, tiene no sé cuánto, tiene especialistas hasta el momento del parto. Vale, nosotros deberíamos de tener especialistas en tanatología, personas que se le dice, usted está en cuidados paliativos porque su enfermedad no tiene un proceso eficaz de superación, que lo llevaran y lo encauzaran, hicieran ese balance final. Balance final es un término que tú has dicho también muy bien, entre, no sé si ha sido tú, Antonio, sobre la vida en los 40 años a los 40 a 45 y 60 a los 60 a 65.
existen esos 3 balances finales. El balance que hace que efectúe una persona a los 40, 45 años sobre qué he hecho y qué me queda por hacer. La persona a los 60, 65 años, que equivale junto con la jubilación y tiene que hacer ese balance final de aquello que yo he hecho y de qué me queda. Y por último, el que se está muriendo, ¿qué dice? ¿Qué esperaba? ¿Qué quería? ¿Lo he hecho? Yo me estaba muriendo. Estuve 40 días en la UCI. A mi mujer le dijeron 3 veces que me iba. Y yo recuerdo que no se me escapaba un pensamiento que tenía. Y se me venía a la cabeza permanentemente un libro escrito por Neruda que decía: confieso que he vivido. Entonces, ese confieso que he vivido, yo soy médico y consecuencia, si uno ve los parámetros del monitor que te está diciendo, eso que está ahí, y lo asume. Bueno, vamos a terminar. Yo agradezco a todos los que estáis aquí, a todos los que habéis participado en el debate. Como siempre, un rico debate. Hoy seguramente nos iremos a casa con muchas reflexiones en la cabeza. Y por supuesto, daros las gracias a vosotros dos, a Antonio y a Paco, Gracias a ti. por la brillante exposición de ambas charlas. Les animo a seguir participando. Mañana, miércoles 4, cerraremos esta semana dedicada al tiempo. Mañana toca el tiempo en la historia y el ponente es nuestro presidente de la sección de historia, Manuel Parodi Álvarez, que seguro que será también una interesantísima conferencia y un debate posterior también interesante. Les recuerdo también que tenemos ya el libro de la historia del Ateneo, que creo que va a ser un libro importante, porque no solo es la historia del Ateneo, sino que también es la historia en gran medida de Cádiz, por lo tanto creo que puede ser de gran interés. Lo presentaremos el día 24 de marzo en esta casa por sus autores, por nuestro presidente de honor, Ignacio Moreno, y por Antonio, que ha participado como coautor del texto. Pero se puede adquirir ya. En definitiva, muchas gracias a todos y nada, hasta la próxima. Disculpen un Sí, momento. No, bueno, primero daros la enhorabuena, los temas muy interesantes y la exposición magnífica, y queríamos agradeceros en nombre de toda la familia el detalle que habéis tenido con nuestro padre, con Serafín Pazo, y mi madre pues está muy emocionada y muy agradecida de vuestras bellas palabras. Meramente era nuestra obligación, eso lo parece. Muchas gracias a vosotras porque, bueno, pues, por estar aquí hoy, en otras ocasiones, y agradeceros siempre, bueno, vuestra empatía con el Ateneo y, bueno, pues en el recuerdo de Serafín, que vamos a decir de Serafín, que era uno de los ateneístas claves de esta casa, y por eso esta semana, que fue idea suya, pues lleva su nombre. Y para nosotros es un orgullo que la semana lleve el nombre de Serafín Pazo. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Yo creo que la longevidad se demuestra en la descendencia. Entonces, nos vamos proyectando, y aquí tenemos la proyección de Serafín, y habrá más proyecciones, y tú te estás proyectando tela, aquello, porque de nieto tienes tú. Yo ya tengo 6, o sea. Tú sí que te estás proyectando.